Bienvenidos amigos nuevamente al curso de trigonometría. Vamos en esta ocasión a desarrollar el segundo examen sumativo CEPUNS 2012-1. Bien, comencemos. Bien, vamos a comenzar con la pregunta 69 que corresponde a la parte de trigonometría. En este caso me están pidiendo calcular E, que es igual a la tangente de 100 por tangente de 120 por tangente de 160 por tangente de 250 y por tangente de 350. Si nos damos cuenta, los ángulos que corresponden en este ejercicio son ángulos que están en diversos cuadrantes. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de reducir al primer cuadrante, es lo más lógico. Entonces, ese es el tema que vamos a aplicar seguramente, una reducción al primer cuadrante. Ya tenemos de conocimiento en la semana 6, vimos cómo es la resolución. Como todos son ángulos que son menores de una vuelta, vamos a aplicar en base a ese criterio, ¿no?, la solución. Entonces, recordemos algo importante. Vimos ángulos relacionados en este tema, ¿no? Si yo digo que x menos y vale 180, significa que las tangentes van a ser iguales. Cuando yo reste dos ángulos y me salga 180, significa que mis tangentes son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar. También recuerda que si yo tengo dos funciones que son inversas, por ejemplo tangente y cotangente, son funciones recíprocas, si los multiplico me tiene que dar igual a 1. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a reemplazar. Podemos ir resolviendo en base a lo que ya hemos tenido. Recuerda que yo lo puedo completar acorde al cuadrante que yo tengo. En el primer caso, la tangente de 100, yo puedo decir 90 más 100. En el caso de 120, 180 menos 60. En el caso de 160, 180 menos 20. En el caso de 250, 270 menos 20. Y en el caso de 350, 360 menos 10. Si te estás dando cuenta, estamos tratando de encontrar valores que se vayan a ir eliminando para obtener esta relación. Por ejemplo, acá yo tengo ángulos de 10 en ambos casos y ángulos de 20 que seguramente se van a eliminar. Muy bien, si reducimos, recuerda, vamos a recordar un poquito, si yo tengo el ángulo de 90, significa que mi función va a cambiar a su corrazón trigonométrica. 100 está en el segundo cuadrante donde la tangente es negativa, entonces voy a colocar mi signo menos. Cotangente porque mi función cambia a su corrazón, y 10 es el ángulo que me sobró. De acá de igual manera vamos a tener el segundo cuadrante, 180 menos 60, me queda 60. Como fue 180, mi función no cambia, sigue siendo tangente, y me queda un valor negativo. A ver, estamos viéndolo ya de manera inmediata y rápida en este caso, porque esto ya lo hemos resuelto en el tema de reducción al primer cuadrante. Si de repente te parece un poco complejo, ve y revisa el video de la semana 6, donde vas a ver a detalle cómo reducimos estos valores, ¿no? Bien, 180 menos 20 sería el valor de 160. Tenemos acá el segundo cuadrante, la tangente es negativo, residuo, y 180 la función no cambia. En 270 recuerda que la función sí va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar a su corrazón, que sería cotangente de 20, ¿no? Y 250 recuerda que está en el tercer cuadrante y la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Por eso que acá no lleva signo menos. Y aquí estamos en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa, y 360 menos 10 para llegar a 350, donde mi función en este caso me sobraría 10, ¿no? Y mi función no cambiaría. Entonces, mira, menos por menos sería más y menos por menos sería más. ¿Ya? Como tenemos cuatro signos menos, recuerda que si tenemos un número par de signos negativos en una multiplicación, mi solución será positiva. Además, tangente por cotangente de un mismo ángulo, lo que vimos aquí, va a ser 1. Entonces estos se van a eliminar y estos dos también se van a eliminar. Muy bien, me va a quedar tangente de 60, que sería igual a la raíz de 3. Y esa sería mi solución. Alternativa E, ¿sí?, la solución correcta de esta pregunta. En el problema 70 ya estamos, me dicen al eliminar se obtiene. Entonces, si estamos hablando de eliminar, significa que estamos hablando de un ejercicio tipo eliminación angular. Ya, en este tipo de ejercicios de eliminación angular, recuerda, lo que debemos hacer es llevar en función de identidades, ¿cierto? De identidades que son, en mi caso, identidades pitagóricas. Y como acá todos van a estar en función de senos y cosenos, porque acá tenemos secante que está en función de coseno, la secante es el inverso al coseno.
Cosecante es el inverso al seno. Entonces vamos a llevar en función de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, que es una identidad pitagórica. Ya, entonces seguramente vamos a despejar el valor de la variable, ¿sí? Creo que es lo más conveniente. Y vamos a buscar dentro de las alternativas el valor que se asemeje. Entonces si yo te digo seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces debo tener, acá debe ser por ejemplo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esto podría ser, ¿cierto? Podría ser si yo reemplazo y observo aquí. Este también podría ser, tiene las características. Si te das cuenta acá no es igual a 1, entonces creo que este vamos a descartar. ¿Sí? De ahí ya lo vemos a detalle al final, pero ya creo que así tú tienes que ir observando entre las alternativas cuál te conviene y cuál no. Esta creo que tampoco, ¿cierto? Porque ahí hay una diferencia y acá de igual manera. Entonces yo creo que ahí si tú observas rápidamente puedes estar seguro que las alternativas A y B son las más idóneas. Me parece que en una de ellas debe estar la respuesta. Ya más o menos tienes que ir visualizando el problema. Muy bien, entonces como ya hemos mencionado vamos a reducir el primer cuadrante aplicando identidades pitagóricas, ya que es un ejercicio tipo eliminación angular. Bien, entonces vamos a llevar todo a función de senos y cosenos para bajar al valor que yo deseo, ¿no? Seno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Entonces vamos a despejar aquí el valor de x. Recordemos, si yo tengo en la parte 1 secante de teta menos coseno de teta es igual a x por cosecante, vamos a llevar todo a función de senos y cosenos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la secante es 1 sobre coseno, menos coseno y cosecante es 1 sobre seno. 1 sobre seno y me quedaría x sobre seno. Aquí lo que va a pasar es que yo voy a multiplicar. Por ejemplo, si yo multiplico acá, coseno por coseno sería coseno cuadrado. Y 1 menos coseno cuadrado, recuerda que es seno cuadrado. Entonces yo voy a obtener acá seno cuadrado en el numerador sobre coseno. Y este seno que está aquí lo voy a pasar a multiplicar, entonces voy a obtener seno al cubo sobre coseno, que es el valor de mi variable x. ¿Ya? Muy bien, acá lo tenemos, seno al cubo sobre coseno, que es el valor de la variable x. Vamos a hacer lo propio y vamos a encontrar el valor de y, aplicando el mismo criterio. Entonces, cosecante menos seno es igual a y por secante. Todo a función de senos y cosenos. Secante es 1 sobre seno. Seno queda igual y cosecante perdón, es 1 sobre seno y la secante es 1 sobre coseno. Me quedaría aquí sobre coseno. Si te das cuenta, el criterio va a ser igual. Multiplico seno por seno, seno cuadrado, entonces tendría C1 menos seno cuadrado, es coseno cuadrado porque es una identidad pitagórica. Coseno cuadrado sobre seno, y el coseno lo voy a pasar a multiplicar. O sea, aquí sería coseno cuadrado por coseno al cubo sobre seno, ¿cierto? Que es el valor de y. Ya lo tenemos aquí. ¿Ya? Entonces se trata de que tú puedas observar esta relación. Muy bien, ya habiendo tenido esa relación, ya tengo el valor de x y ya tengo el valor de y. Entonces vamos a reemplazar esto en las variables, en las alternativas, y la que me salga en función de seno y coseno, esa sería mi respuesta. ¿Ya? A ver, pero como te dije, hemos descartado 4 criterios. Ahora estos valores están al cubo. Yo creo que a la hora de reemplazar, lo más idóneo sería reemplazar por un valor que esté al cubo para que se puedan eliminar. Y mira, yo creo que la alternativa va a estar en la B. Y si no fuese así, nos vamos a la A. ¿Sí? Va a ser bien complicado que estén en estas alternativas la solución. Entonces, no olvides que como estamos encontrando valores en función de senos y cosenos, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Ya vamos a llegar a esto. Ya bueno, ya analizamos, ya viste que hemos analizado esa expresión y vamos a trabajar entonces de esa manera. Muy bien, entonces alternativa B la vamos a reemplazar, ¿correcto? Entonces vamos a reemplazar. Como x tenemos aquí, sería seno al cubo sobre coseno al cubo. Este sería x al cubo por y vale coseno cubo sobre seno. Por acá tengo x que sería seno cubo sobre coseno y y que sería coseno cubo sobre seno al cubo. Esto me tiene que dar igual a 1, ¿cierto? Vamos a ver que aquí yo voy a tener seno a la 9 sobre coseno al cubo, que se va a ir con este coseno al cubo, se van a simplificar. Y por acá seno a la 9 sobre seno sería seno a la 8. Seno a la 8 raíz cuarta sería seno cuadrado. Lo mismo va a ocurrir aquí. Coseno a la 9 sobre seno cubo se va a seno cubo. Coseno a la 9 menos acá sobre coseno sería coseno a la 8, ¿cierto? Simplificamos un coseno.
Y coseno a la 8 raíz cuarta sería coseno cuadrado. Entonces ya tengo acá, ya obtuve seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Perfecto, eso es lo que estoy buscando. Entonces la alternativa correcta es la B, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Ya llegamos a la solución. ¿Sí? Llegamos a esa solución. Por ende ya está el valor deseado, ¿no? Alternativa B. Muy bien, muchachos, a ver, seguimos con el problema 71. Si yo tengo que alfa y beta son ángulos complementarios, recuerda que mis ángulos en este caso deben sumar 180. Son ángulos suplementarios, ¿no? Deben sumar 180. Entonces, al simplificar la expresión, vamos a tener esta expresión. Tenemos, por ejemplo, acá no olvides suma de senos, suma de cosenos, suma de tangentes, resta de tangentes y suma de cotangentes. Ya, entonces si observas en la semana 6 justamente vimos ángulos relacionados. Si mis ángulos suman 180, va a haber una relación entre los senos, los cosenos, las tangentes, las cotangentes, etc. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar aquí estos valores. Yo tengo acá ya mis términos, ¿sí? Simplemente los vuelvo a copiar. Y vamos a recordar que si mis ángulos suman 180, por ejemplo, los senos son iguales. ¿Cierto? Los senos van a ser iguales. ¿Qué más? Los cosenos serían iguales pero con signo cambiado. O sea, ¿esto qué me quiere decir? Mira, si esto lo paso acá a sumar, si mis ángulos suman 180, la suma de cosenos es 0. De la misma forma, la suma de tangentes es 0. Entonces, mira, observa por acá. Entonces, si la suma de cosenos es 0, esto será 0. Si la suma de tangentes es 0, también obtendríamos, primero empecemos por aquí. ¿Ya? Entonces con la cotangente va a ocurrir lo mismo también, ¿no? La suma de cotangentes también será igual a 0. ¿Ya? Entonces yo digo acá, suma de cosenos va a ser 0, acá se anula. Suma de cotangentes también será 0, ¿sí? Recuerden que podemos aplicar el mismo criterio, ¿no? 180 menos 20, estamos en el segundo cuadrante, en el segundo cuadrante la cotangente, en el segundo cuadrante la cotangente es negativa. ¿Ya? Entonces la suma de cotangentes es igual a 0 también. Podemos anular y me voy a quedar con estas dos expresiones. Ahora, en el caso de la tangente, recuerda que acá, por ejemplo, yo tangente de alfa, acá tengo menos tangente de alfa, ¿cierto? Menos tangente de beta. Entonces yo puedo decir que esto es tangente de alfa. Y acá voy a poder sumar, si los senos son iguales, yo puedo decir seno de alfa, seno de alfa. Vamos a llevar todo a función de alfa. Ya eliminamos esta expresión. Me va a quedar 2 seno de alfa sobre 2 tangente de alfa. Puedo simplificar. Recuerda que la tangente es seno sobre coseno. ¿Ya? Entonces el coseno por extremos y medios, el coseno va a subir al numerador y el seno se va a simplificar. Entonces me quedaría coseno menos coseno. Esto sería igual a 0. ¿Cierto? Entonces ya llegamos a la conclusión que deseamos. Por lo tanto, la alternativa correcta, la alternativa E. Bien chicos, vamos a ver el problema número 72. Me está diciendo que la tangente de alfa menos teta medios es igual a tangente al cubo de teta medios. Entonces el valor del producto de tangente de teta por cotangente de alfa. Alternativas del 1 al 5. Tenemos 5 alternativas. Entonces aquí hay una diferencia de ángulos, ¿no? Entonces vamos a aplicar seguramente arco compuesto, ¿correcto? Porque vamos a aplicar esta diferencia. Muy bien, entonces recordemos en primer lugar, como acá hay una diferencia, vamos a recordar tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Recuerda que esto lo hemos desarrollado en la semana 8. ¿Sí? En la semana 8 puedes ir a ver los videos, que ahí tenemos la solución de cómo ir resolviendo estos valores. Muy bien muchachos, entonces acá yo tengo alfa menos teta medios es igual a tangente del cubo de teta medios. Vamos a resolver, entonces tangente de alfa menos tangente de teta medios sobre 1 más tangente de alfa por tangente de teta medios es igual a tangente al cubo. Esto lo estamos desarrollando a partir de mi identidad, ¿sí? De diferencia de ángulos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente este denominador lo vamos a pasar a multiplicar.
¿ya? Entonces tangente al cubo por 1 es tangente al cubo, y tangente de alfa por tangente de teta medio es tangente de alfa por tangente de teta medio. ¿Ya? Pero como acá tenemos al cubo y acá hay 1, entonces es como si tuviera x al cubo por x, sería x a la cuarta. Entonces acá tangente por tangente cubo, tangente a la cuarta. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá mi solución hasta ahora. Continuamos y lo que vamos a hacer es ordenar. Esta expresión lo vamos a pasar al primer miembro y este tangente lo vamos a pasar al segundo miembro. Entonces vamos a quedarnos de esta manera. Nos quedaremos con tangente de alfa menos tangente de alfa por tangente a la cuarta de teta medios, y por acá me quedaré con tangente cubo más tangente de teta medios. Muy bien. Lo que podría hacer en este caso es factorizar tangente de alfa. ¿Sí? Factorizamos y me voy a quedar, si le quito tangente, sería 1 menos tangente a la cuarta de teta medios. Y por acá puedo factorizar tangente de teta medios. Y me quedaría con 1 más tangente cuadrado de teta medios. Ya está hasta ahora. Si te das cuenta, acá yo tengo una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Entonces yo tendría, por ejemplo, a cuadrado menos b cuadrado. Sería la suma por la diferencia, ¿cierto? Entonces tangente de alfa por 1 menos tangente cuadrado de teta medios por 1 más tangente cuadrado de teta medios. De aquí yo desglosé, yo puedo decir 1 a la cuarta, ¿sí? Pues 1, y puedo aplicar mi diferencia de cuadrados. Esto es igual a tangente cuadrado de tangente de teta medios por 1 más tangente cuadrado de teta medios. Puedo eliminar esta tangente cuadrado, ya que es un valor positivo, ya nunca va a ser 0, así es que no hay ningún problema, lo anulo. Elimino estos dos términos y me quedaría tangente de alfa por 1 menos tangente cuadrado de teta medios es igual a tangente de teta medios. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es pasar a dividir esta expresión y primero multiplicamos por 2 a ambos, ¿sí? Ambos miembros, para que la expresión no cambie, multiplico por 2 y lo paso a dividir. ¿Ya? Si observas, yo tengo acá 2 tangente de alfa es igual a, por aquí tengo 2 tangente teta medios sobre 1 menos tangente cuadrado. Si recuerdas, esto es la fórmula del arco doble. Como mi ángulo es teta medios, el doble de teta medios sería teta. ¿Sí? Esa es una formulita de arco doble. Entonces esto sería tangente teta, va a ser igual a 2 tangente de alfa. Si reemplazamos, R será igual a tangente de teta por cotangente de alfa. Pero yo sé que la tangente de teta, aquí está, es igual a 2 tangente de alfa. Entonces si tenemos acá 2 tangente de alfa por cotangente de alfa. Tangente por cotangente, al ser funciones recíprocas, me tiene que dar 1. Por lo tanto, me quedaría simplemente el valor de 2. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Sí? Estaría en la alternativa B, en este caso. Bien, chicos, llegamos al problema 73, donde observas que tenemos mi ángulo que está entre 0 y pi octavos. Sí, o sea, se encuentra en el primer cuadrante, entre 0 y 25, entre 0 y 45 medios. Al reducir vamos a encontrar acá que tenemos 2 sobre raíces de raíces. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos raíces siempre empecemos de adentro hacia afuera. Entonces por acá yo observo que hay un valor de 1 más coseno si yo factorizo. Entonces por ahí va a ir la respuesta. Mira bien, ¿ah? Entonces recuerda, nosotros tenemos una expresión de 1 más coseno en la semana 9 que te dije que lo tienes que recordar. 1 más coseno, facilísimo, ¿no? 1 más coseno. Vamos a aplicar arco mitad, ¿ya? Entonces recuerda que 1 más coseno es igual a 2 coseno cuadrado del ángulo mitad. O sea, en este caso, como mi ángulo es 4x, la mitad de 4x sería 2x. Entonces lo que vamos a hacer acá, en primer lugar, factorizamos aquí este 2. Ya tenemos esta expresión. Lo que vamos a hacer en primer lugar es factorizar el 2 y voy a obtener 1 más coseno de 4x. A ver, si seguimos en un segundo valor, esto va a ser 2 coseno cuadrado del ángulo mitad, que sería 4x. Entonces acá yo tengo 4 por coseno cuadrado de 2x, ¿no? Recuerda que este 4x se redució a la mitad. Al sacar raíz me va a quedar raíz de 4 es 2 y el cuadrado se va a eliminar con el valor. ¿Ya? Y nuevamente me quedaría raíz de 2 más 2 coseno de 2x. Si te das cuenta, el proceso se va a repetir ya que tiene la misma forma. Entonces voy a factorizar el 2 y me quedaría 1 más coseno de 2x. Aplicamos lo mismo, 2 coseno cuadrado del ángulo mitad
2 coseno cuadrado del ángulo mitad, la mitad de 2x es x, y 2 por 2, 4, raíz sería 2, y coseno cuadrado se elimina con la raíz y me queda coseno de x. Ojo, cuando yo elimino una raíz de una potencia siempre me debe quedar valor absoluto, pero como me está hablando que el ángulo está en el primer cuadrante, recuerda que las razones trigonométricas en el primer cuadrante siempre son positivas, por eso que en este caso ya no estoy considerando esos valores absolutos. Entonces simplifico aquí el 2 y me quedaría 1 sobre coseno, que sería el inverso del coseno, que es la secante. Muy bien, muchachos, sería entonces la alternativa C la correcta. Bien, en el problema 74 ya es un problema que al parecer, por ejemplo, sería un arco doble y triple. Pero como me están diciendo esta palabrita, recuerda cuando te mencioné que yo decía reducir o simplificar, estamos hablando de una identidad. Ya, vamos a aplicar una identidad por el método de reducción, la que es más sencillo. Lo puedo hacer por arco triple y arco doble, pero el proceso es bastante complejo. Y la idea es que lo hagas tú de manera inmediata. ¿Ya? Entonces, para trabajar con el método de reducción, recuerda, yo le voy a dar un valor al ángulo. Pero también tengo que percatarme de la expresión. Y entonces, como acá yo estoy restando valores, trata siempre de que una diferencia sea cero. Si esta diferencia es cero, se anula todo y te quedas con esto. Entonces yo voy a decir acá, a ver, ojo que hay diversidad de maneras de cómo resolverlo, ¿no? Puedo dar cualquier valor angular. Te dije también que si tienen cosenos y cosenos, llévalo en función de ángulos cuadrantales. ¿Ya? Por ejemplo, dale 90, 180, qué sé yo, siempre que los valores existan. Ya, a ver, si el seno y el coseno se tienen que eliminar para que esto sea cero, entonces significa que el seno y el coseno son iguales. Ahora, ¿en qué ángulo el seno y el coseno son iguales? El seno y el coseno son iguales, por ejemplo, cuando el ángulo es 45. Y si 3 teta vale 45, significa que teta vale 15, ¿no? Muy bien, entonces vamos a darle el valor de 15 al ángulo y lo vamos a reemplazar. Recuerda que el método de reducción es así, darle valor y encontrar un término. En este caso va a ser bastante sencillo porque cuando te dije, cuando tengo alternativas numéricas, la solución es inmediata. Pongo el ángulo y me va a salir de manera inmediata. Si fueran razones trigonométricas, ahí sí sería un poquito más complejo. Ya, entonces como tú bien sabes, vamos a reemplazar este valor de 15, acá sería 45, entonces no vamos a hacer mayor cálculo porque 3 por 15 sería 45 y 45. Seno de 45 es igual a coseno de 45, se hace 0 y todo esto se anula. Me quedaría simplemente con 2 seno de 2 teta. ¿Ya? Muy bien, entonces, como esto ya fue 0, seno de 2 teta, como teta vale 15, sería 2 veces seno de 30. Seno de 30 vale 1 medio, por 2 sería simplemente 1. Y hemos llegado fácilmente a la solución. Recuerda, a ver, como de repente para que tú lo hagas en casa, dale un valor de 30 al ángulo y mira si hay diferencia. O dale un valor de 45 al ángulo y mira si hay diferencia. ¿Ya? Te vas a dar cuenta que en las soluciones que tú hagas, cualquier ángulo que le des siempre que exista la función, el resultado va a ser siempre 1. Entonces llegamos a la conclusión que la alternativa correcta es la alternativa B. Bien, muchachos, llegamos al final del video. ¿Sí? Ya hemos compartido las preguntas del segundo examen sumativo CEPUN 2012-2, que son todas las que corresponden al curso de trigonometría. Bien, al llegar al final te recomiendo que veas los videos. ¿Sí? Están colgados de todas las semanas. Ya estamos llegando al segundo bloque, ya habiendo culminado. ¿Ya? Y vamos a proseguir con el tercer bloque, que son las últimas semanas, en donde ya estaremos viendo las aplicaciones de este curso. ¿Sí? Y además, al final desarrollaremos algunos exámenes sumativos del tercer examen sumativo, y adicionaremos a algunos exámenes ordinarios, ¿ya? Para que tú tengas de repente ahí algunas opciones, y te recomiendo también que busques exámenes ordinarios anteriores, ¿sí? O exámenes sumativos anteriores y los resuelvas. ¿Ya? Si tienes alguna duda, puedes hacérmelo llegar, ¿sí? A mi correo, o también recuerda, además, que cuelgo información también acerca de los temas en mi blog personal.
¿sí? Que están los videos de los cursos, ¿no? Del curso de trigonometría de cada semana. ¿Ya? Puedes revisar también esa información que te va a ser bastante útil también porque tienes ahí de repente prácticas de ciclos pasados, tienes adicionalmente ahí exámenes por ahí sumativos, tienes también información de ejercicios resueltos, ¿sí? Y posiblemente vayamos a ir subiendo lo que son exámenes para que resuelvas, ¿no? Bien muchachos, sin más que decirte, nos estamos viendo y te espero en el próximo video.